Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, las que van a suceder, de las que los hablaron los apóstoles, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no seáis arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Paz a vosotros, tomen asiento. Mateo 24. Quiero centrarme en un verso y desarrollarlo, un verso difícil que me llamó la atención. Cosas que van a venir, cosas difíciles de entender muchas veces. Jesús, en el Monte de los Olivos, sus discípulos preocupados por el futuro. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Mateo 24, 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, no se alteren, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Y se levantará nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será aplicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. El verso que quiero traer hoy es el 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan. El que está en la azotea no descienda. El que está en el campo no vuelva atrás. Orad para que vuestra vida no sea en invierno, porque habrá entonces gran tribulación. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vemos que vendrá una gran tribulación y el detonante sería, verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Por tanto, cuando veáis en el lugar, es un lugar santo. Hay un lugar santo. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde? Básicamente, ¿dónde? ¿En qué lugar estaba el lugar santo? En el tiempo del profeta de Moisés, había un tabernáculo. Dentro del tabernáculo había dos cámaras, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, en el tabernáculo de Moisés y también en el primer y segundo templo, el templo de Salomón y el templo que reconstruyó Zorobabel. Dentro de ese templo había dos cámaras, separadas por un velo.
Recuerden el verso de cuando Jesús murió, el velo se rasgó del templo. En el lugar santísimo era la parte más sagrada, la parte más oculta. Representaba la presencia de Dios. En el lugar santísimo, dentro del templo o dentro del tabernáculo, allí estaba la presencia de Dios. Y adentro de eso estaba el arca de la alianza, donde estaban las tablas de los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. ¿Quién podría ingresar al lugar santísimo? Solo el sacerdote. Una vez por año y libre de pecado, atado con una soga. Si tardaba demasiado es porque había entrado con pecado y había muerto. Entonces le arrastraban afuera. Por eso el nombre lugar santísimo. Y en el lugar santo era antes, estaba la mesa de los panes de la propiciación, el candelabro de oro de 7 brazos o menorá y el altar de incienso. Eso pueden ver en Éxodo del capítulo 25 al 35 o 40, no me acuerdo bien. Bueno, ya vemos cuál es el lugar santo. ¿Dónde se encuentra el lugar santo? ¿O dónde se encontraba el lugar santo? Jerusalén. Veamos que esto que va a suceder va a ser en Jerusalén. Por eso cuando hacíamos los programas en Alfa y Omega con el hermano Moisés y el hermano Ariel y hablamos de por qué Israel es importante, porque cuando nos habla de aquí, cuando veáis esto, es en Israel. La abominación desoladora. ¿Qué es abominación? Es abominación, la palabra en sí significa un rechazo o condena de algo que nos causa repulsión. Sería algo que nos produce rechazo, algo abominable. Y desoladora viene de desolación, sensación de vacío, causado por algún dolor, tristeza o angustia. Entonces, en términos bíblicos, abominación desoladora es una acción o un objeto o una persona que hace que los adoradores abandonen el culto o abandonen el templo. Y esto ya pasó una vez o varias veces, pero una es bien marcada en la historia. ¿Qué sería hoy en día el lugar santo por comparación en la iglesia? Aquí, el púlpito, el altar. ¿Qué causaría, por ejemplo, hoy en día una abominación? Es una comparación. Una abominación desoladora para nosotros, los cristianos, podría ser que pase aquí o alguien que difame a Dios, que sea abominable a Dios y realice, por ejemplo, relaciones sexuales aquí. Eso, y nos prohíba venir a la iglesia. Eso sería para nosotros una comparación de lo que sería la abominación desoladora. De la que habló el profeta Daniel. Por tanto, resumen hasta ahora, en Israel, en el lugar santo, va a pasar algo abominable que produciría rechazo o no permitiría a los cristianos hacer culto o adorar a Dios, que, bueno, después produciría todo lo que dice el verso 16, persecución, tribulación. De la que habló el profeta Daniel. ¿Qué dijo Daniel? No pierdan Mateo 24. Vamos a Daniel 11. Espero que me alcance el tiempo. Daniel 11, 31. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. En el capítulo 12, versículo 11, dice también lo mismo. Y se levantará de su parte tropas, un ejército, profanarán el templo, el santuario, y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio. Israel, cuando el templo estaba en pie, hacía 2 sacrificios diarios por día. Por lo tanto, quitaron el continuo sacrificio y pusieron la abominación desoladora. Cuando Daniel escribió esto, era el año 530. Daniel estaba en el exilio, en Babilonia. Capítulo 11, al principio dice, yo mismo, en el año 1 de Darío, el Medo. Perdón, ahí ya no es Babilonia, es Persia, Medo-Persia. 539 fue cuando sucedió esto. Cuando Daniel escribió esto, algo había pasado. El primer templo había sido destruido.
por Nabucodonosor II en el 587 a.C. Segunda de Reyes, capítulo 25, solo para leer nomás. Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 8 al 10 dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, capitán del ejército de Babilonia, quemó la casa de Jehová, la casa del rey, y toda la casa de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia, derribó los muros. El primer templo, el que construyó Salomón, fue destruido. Entonces, cuando Daniel escribió esta profecía, en el capítulo 11, no había templo. No había lugar donde hacer la abominación desoladora. No había templo al cual el rey, como dice el capítulo 11 de Daniel, quitara el sacrificio. Pero, entre la primera destrucción del templo y la reconstrucción del segundo templo hubo 72 años. El segundo templo se terminó de construir en el 515 a.C. Todo esto es antes del nacimiento de Cristo. 72 años después de la destrucción. Esdras capítulo 3 nos habla, voy muy rápido y breve porque son temas extensos, pero Esdras capítulo 3, 8, el pueblo de Israel estaba en el exilio, no estaban en Israel, Israel estaba ocupada o había un gobierno títere de Babilonia o de Persia, no me acuerdo cuál de los dos en ese momento era. Verso 8 del capítulo 3, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el año segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesuá, hijo de Josadac, y otros sus hermanos, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, estaban cautivos, pusieron a los levitas de 20 años hacia arriba para activasen la obra de la casa de Jehová. Y los albañiles del templo de Jehová, verso 10, echaban cimientos, pusieron sacerdotes vestidos de ropas. Bueno, ahí se comienza la reconstrucción del segundo templo. Y en Esdras, capítulo 5, capítulo 6, Esdras 6, 13, el verso 15 para cortar. Y esta casa, el segundo templo, fue terminada en el tercer día del mes de Adar, que es el año sexto del reinado del rey Darío. Y entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron dedicación en esta casa de Dios con gozo. Ya había un segundo templo. Hay profecías que son de doble cumplimiento, se cumplen una vez y pueden volverse a cumplir de vuelta. Y esta de Daniel es una. Vamos a ver por qué ya enseguida. Porque la profecía de Daniel antes de la construcción del segundo templo. El capítulo 11 de Daniel, si quieren volver allí, habla de, todavía está el reino persa. El capítulo 11 de Daniel dice que se levantará en el versículo 3 un rey valiente, el cual dominará con gran poder, que es Alejandro Magno, que invade Persia, derrota creo que a Darío en la batalla de Gaugamela, en las fronteras de Irak hoy en día. Pero cuando se levanta Alejandro, verso 4, su reino será quebrantado y dividido en 4 vientos. 4 generales de Alejandro Magno se dividen el reino y hay 4 dinastías, de las cuales 2 son las más fuertes. El reinado de la dinastía Seleucida o Seleuco en Siria y Babilonia y Ptolomeo en Egipto.
El verso 5 del capítulo 11 habla de la guerra entre los reyes del norte y del sur, entre la guerra de estos dos generales, de estas dos dinastías, entre Seleuco y Ptolomeo. Y el verso 21 del capítulo 11 dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán honra del reino, pero vendrá sin aviso, tomará el reino con halagos. Asume al poder Antíoco Epifanes. Epifanes significa él se hacía llamar como Dios se manifiesta, o Dios se manifestó. Y Antíoco Epifanes, ¿qué hace? En el año 167 antes del nacimiento de Cristo, invade lo que es Israel. Hay guerra entre el rey del norte y del sur. Y el verso 29 del capítulo 11 dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, creo que vendría una delegación romana de Chipre, y él se contritará y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, se levantará, como habíamos leído en el verso 31, de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Para muchos historiadores, para muchos lectores de la Biblia, lo que habla Jesús de la abominación desoladora fue esto, lo que pasó con Antíoco Epifanes. ¿Qué hizo Antíoco Epifanes? Voy a citar el libro de 2 Macabeos, es un libro apócrifo, y dice así: poco tiempo después el rey Antíoco envió a Jerusalén a un jefe de Atenas. Sus órdenes eran obligar a los judíos a dejar completo la costumbre de sus antepasados y las leyes de Dios. Ese jefe debía convertir el templo de Jerusalén en un lugar dedicado al dios griego Zeus, y donde se practicaban actos que ofendieran al Dios de Israel. También debía dedicar el monte Gerizim al dios Zeus, pues allí la gente lo quería adorar. Tanta maldad afectó al pueblo judío y esto llegó a ser insoportable. El templo se convirtió en un lugar donde los que no creían a Dios hacían fiestas, comían, bebían hasta emborracharse, tenían relaciones sexuales con prostitutas. También metieron en el templo utensilios que eran prohibidos por la ley de Dios. El altar se mantenía lleno de animales, hacían sacrificios de animales inmundos que Dios no aceptaba. Ya no se podía celebrar el sábado ni las fiestas judías. Y si alguien decía que era judío, ponía en riesgo su vida. Además, los judíos que vivían en las ciudades griegas vecinas estaban obligados a comer la carne de los animales. Vemos la abominación. Esto fue la abominación desoladora de los tiempos del profeta Daniel, donde se cortó con el sacrificio de animales limpios que el pueblo de Israel hacía, y pusieron en el altar de Jehová, pusieron a Zeus, el dios griego. Este libro apócrifo de Segunda de Macabeos no es reconocido por la iglesia como un libro inspirado por Dios, sí como un libro histórico de lo que pasó en esa época, porque fue escrito en el año 100 antes del nacimiento de Cristo. Pero el templo no se destruyó. Con todo lo que hizo Antíoco Epifanes, con esta abominación desoladora, el templo no se destruyó, siguió en pie. Obviamente prohibido para los judíos. Pero el templo siguió en pie y Jesús nace. Y en Mateo 24, versículo 1, Jesús sale del templo y se iban a acercar a sus discípulos para mostrarle lo hermoso que era el templo de Dios, el templo que está en Jerusalén. Ya se había vuelto a hacer los sacrificios de vuelta. Y Jesús le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto se cumplió, ya que en las guerras judeo-romanas, el imperio romano invade Israel.
y destruye todo el templo. En el año 70. Sería después de la Biblia. Después que se terminó de escribir la Biblia, en el año 70 fue destruido el templo. ¿Por qué este va a ser, pienso yo, lo que dijo Jesús, uno de los acontecimientos que van a venir al futuro? Porque cuando Jesús habló estas palabras en Mateo 24, versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, esto ya había pasado con Antíoco Epifanes, ya había pasado lo de Daniel. La profecía de Daniel ya se había cumplido con el rey Antíoco. Entonces, ¿por qué Jesús habla de esto? Porque es algo que va a pasar. Porque habla cuando veáis, futuro. Pero hoy no hay templo. Hoy no hay un templo en Jerusalén. No hay un lugar santo donde cortar el continuo sacrificio. No hay donde realizar una abominación desoladora. Por eso yo soy uno de los que sostengo que Israel va a construir un tercer templo antes de la venida de Cristo. Hoy en día es imposible hacer un templo en Israel porque donde se encontraba el primer y segundo templo, hoy está la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, que son dos sitios sagrados musulmanes. Y ya saben lo que puede pasar si Israel toca esos lugares. ¿Con qué sostengo esto? Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 1 en adelante. La gran apostasía de título. Pablo, como decía según la lectura de introducción, Pedro decía que Pablo traía cosas difíciles, a veces difíciles de entender. Pablo dice en 2 Tesalonicenses, versículo 1, capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por carta vuestra, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el verso 4 es la clave. El cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Dónde está el templo de Dios hoy en día? No hay templo. Esto es diferente a lo de Daniel capítulo 7, que dice que se levantará alguien que hará mudar los tiempos y la ley. Eso ya pasó. Cambiaron los tiempos y la ley. Pero el templo de Dios no está en Roma. El templo de Dios siempre estuvo en Jerusalén. Vemos que son cosas que van a pasar todavía. El cual se sienta en el templo de Dios. Hoy, ¿dónde está el trono de Dios? En el cielo. Salmos 11:4 nos dice que el trono de Dios está en los cielos. Todavía. 11:4, para quien quiera buscar, ahí dice que su trono está en los cielos. Y varios pasajes más, 103, verso 19. En Ezequiel capítulo 40, solo un verso del 40 dice, versículo 2. Ezequiel 42, le dicen al profeta Ezequiel, en visiones, Dios me llevó a la tierra de Jerusalén, de Israel, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. No le llevó a Roma, le llevó a Israel. ¿Por qué leí este versículo? Del capítulo 40 en adelante comienza a hablar del nuevo templo. Y el capítulo 43 habla de esa ciudad, habla de ese templo,
Y en el verso 7 del capítulo 43 Dios dice, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Vemos que el trono o el templo de Dios estará en Israel. Lo dice Apocalipsis capítulo 22, cuando habla de la Nueva Jerusalén, descender del cielo. Versículo 3 dice, no habrá allá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, ¿dónde? En Jerusalén. En Segunda Tesalonicenses sigue diciendo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Se opone a todo lo que se llama Dios. Vemos que no puede ser, por ejemplo, un papa. El papa, dentro de todo, venera a Dios a su manera, está como líder del cristianismo católico a su manera, pero no se opone a todo a lo que se llama Dios o es objeto de culto. Vemos que no puede ser alguien de allí. Vemos que es otra cosa. Y en Daniel 11, voy a seguir leyendo versículo 5. ¿No os acordáis, decía Pablo, que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay en quien al presente lo detiene. Todavía no, por así decirlo, se está manifestando. Y en Daniel 11 habla de esta abominación en el futuro, dice, y el rey, verso 36, y el rey hará su voluntad, se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Da indicios de cómo podría ser. Ni respetará a Dios alguno. Vemos que alguien de Roma no puede ser. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas. Vemos que esto todavía está por cumplirse. Entonces, si volvemos a leer Mateo 24:15, ahora tiene un poco más de sentido. Por tanto, en un futuro, cuando veáis en el lugar santo, en Israel, donde se hacen los sacrificios, que yo creo que van a volver a restablecerse, alguien que lo profane, que haga esta abominación desoladora, y ahí empieza en adelante. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué pienso que va a ser en el futuro? Porque más abajo dice, porque entonces habrá una gran tribulación. Todavía no pasó. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Verso 29. E inmediatamente después de esa gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna y las estrellas no darán su resplandor, y allí viene Cristo. ¿Por qué es importante siempre observar los sucesos o todo lo que está aconteciendo en Israel? Porque de la higuera aprende la parábola. Cuando la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así que vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, esto es lo que quería compartir. Que Dios bendiga el culto a continuación. Amén.